Peggy Carr era una mujer de 41 años que vivía en el pequeño pueblo de Alturas, Florida. Su situación familiar podría describirse en una palabra: próspera. Peggy y su esposo Pai se volvieron a casar y cada uno trajo un hijo y una hija de sus relaciones anteriores. Además, Peggy tenía una nieta que cuidar. Tras su unión, formaron una gran familia de 7 miembros. Afortunadamente, Pai era capataz en una mina de fosfato. Aunque el trabajo era duro, sus ingresos eran bastante sustanciales. Además, era dueño de una gran finca en las afueras de Alturas, por lo que la vivienda no era un problema. Entre la generación más joven, el hijo mayor ya estaba casado y el menor estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria, por lo que no había mucho de qué preocuparse. Por lo tanto, Peggy pudo trabajar en un restaurante local y obtener ingresos adicionales para mantener a la familia. En resumen, aunque esta familia no era extremadamente rica, su vida era al menos pacífica y feliz. Sin embargo, esta tranquilidad quedó completamente rota el 23 de octubre de 1988. ¿Qué pasó? La mujer cayó enferma. Ese día, mientras estaba en el trabajo, de repente se sintió mal. Experimentó un dolor intenso en el pecho, entumecimiento en manos y pies, e incluso cierta dificultad para respirar. El dueño del restaurante, al ver su estado, pensó que podría tratarse de un problema cardíaco, por lo que rápidamente la envió a casa a descansar. Si algo sucediera en el restaurante, se consideraría una lesión laboral. Sin embargo, después de regresar a casa, los síntomas de Peggy no mejoraron. Más bien, empeoraron. Al principio quería aguantar toda la noche, pero al día siguiente se volvió insoportable. Su familia no tuvo más remedio que llevarla al Bartow Memorial Hospital para recibir tratamiento. Como era de esperarse, el diagnóstico inicial por parte de los médicos fue que se trataba de un problema cardíaco. Pero curiosamente, después de una ronda de pruebas, no pudieron encontrar ninguna causa específica. Todo parecía normal. Sin otras opciones, los médicos sugirieron mantenerla en el hospital durante unos días en observación. Sorprendentemente, después de 3 días, los síntomas de Peggy habían disminuido significativamente. Al no ver problemas importantes, los médicos le dieron el alta. Solo unos días después, la condición de Peggy empeoró drásticamente. Aún más extraño, los 2 hijos en casa también comenzaron a experimentar náuseas, dolor de estómago, hormigueo en manos y pies y fiebre. Ante esta situación, Pai no tuvo más remedio que llevarlos a los 3 de regreso al hospital. Desafortunadamente, los médicos aún no pudieron determinar la causa de la enfermedad. Justo cuando la familia se sentía impotente, la hermana de Pai, Carolyn Dixon, vino de visita. Ella era enfermera y, al enterarse de los síntomas de su cuñada y sus sobrinos, inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Siguiendo la sugerencia de Carolyn, Pai llevó a su esposa e hijos al hospital Winter Haven, más avanzado, para un examen más detenido. La disparidad en la experiencia médica era evidente. Aunque las pruebas de laboratorio no mostraron anomalías en los indicadores de Peggy y sus hijos, el neurólogo Dr. Richard Hosler notó un detalle. Peggy estaba perdiendo mucho cabello. Junto con sus síntomas, Richard sospechó que podrían estar sufriendo intoxicación por talio. El talio es un elemento metálico de color blanco plateado y sus compuestos son altamente tóxicos y causan daño a los nervios periféricos. Los síntomas incluyen entumecimiento y hormigueo en las extremidades, calambres estomacales intensos y vómitos. Aunque la intoxicación por talio se puede tratar con azul de Prusia oral o diálisis, la detección temprana es crucial. Cuanto más tiempo pase sin tratar, más difícil será curarlo. Como había sospechado el Dr. Richard, las pruebas confirmaron que los 3 tenían intoxicación por talio. Afortunadamente, los 2 niños tenían niveles más bajos de talio en sus cuerpos, pero ella no tuvo tanta suerte. Los niveles de toxinas en su cuerpo estaban 2000 veces por encima del límite estándar. Al ver estos resultados, el Dr. Richard concluyó que un nivel tan alto de toxina hacía que la ingestión accidental fuera muy improbable. Era muy probable que la familia Pai hubiera sido envenenada deliberadamente.
Para estar seguro, sugirió que los otros 4 miembros de la familia también se sometieran a pruebas. ¿Puedes adivinar los resultados? Todos y cada uno dieron positivo por envenenamiento con talio. Ante esto, el hospital no dudó en reportar el incidente a la oficina del sheriff del condado de Polk y comenzaron a tratar a la familia Pye de inmediato. 4 de los miembros levemente afectados pudieron regresar a casa después de tratamientos sencillos. Los 2 hijos con síntomas más graves permanecieron en el hospital durante 2 y 6 meses, respectivamente, y finalmente se recuperaron. Peggy, cuyo estado era el más grave, entró en coma una semana después de ser ingresada y lamentablemente falleció el 3 de marzo de 1989, 6 meses después de su hospitalización. A partir de ese momento, la naturaleza del caso pasó de un incidente de envenenamiento a una investigación de homicidio. Entonces surge la pregunta: ¿la policía del condado de Polk encontró alguna pista durante los meses en que Peggy pasó de enfermarse a fallecer? La respuesta es sí. Al recibir el informe del hospital, el oficial Ernest Mincy coordinó rápidamente con el Departamento de Salud local, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Florida y la Agencia de Protección Ambiental para formar un equipo de investigación. Llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva en la casa y los alrededores de la familia Pye. Después de descartar la posibilidad de contaminación del suelo agrícola y de las fuentes de agua, los investigadores finalmente descubrieron 8 botellas de cola en la cocina de la familia Pye. 4 de las botellas estaban vacías, pero los residuos dentro de ellas dieron positivo en talio. Las otras 4 botellas parecían sin abrir, pero tras una inspección más cercana, las tapas mostraban signos de haber sido manipuladas y reselladas. Las pruebas también revelaron altas concentraciones de talio en estas bebidas. Ahora bien, se podría pensar que sería sencillo. Basta con descubrir quién trajo estas botellas de Coca-Cola a casa y se identificará al culpable. La lógica es sólida, pero frustrantemente ninguno de los 6 miembros restantes de la familia sabía de dónde venía la Coca-Cola. Su explicación fue sencilla. La Coca-Cola es un producto tan común que la bebían sin pensar en quién la compraba. En otras palabras, la Coca-Cola era demasiado barata y omnipresente para que alguien recordara su origen. Aunque esta situación dejó a la policía en una posición difícil, sí tenían un sospechoso en mente. Quizás también lo hayas adivinado, el marido de Peggy, Pye. Esta sospecha no se debía solo al patrón habitual de los casos de "el marido es el culpable", sino también a la relación algo complicada entre Peggy y Pye. Como se mencionó anteriormente, Peggy y Pye estaban en sus segundos matrimonios y cada uno tenía un hijo y una hija de sus relaciones anteriores. Antes de casarse, Pye vivía en su granja con su hija Tammy, de 20 años, y su hijo Travis, de 16 años. En cuanto a Peggy, originalmente vivía con su hijo Dwayne, de 17 años. Pero entonces su hija mayor, Glenna, se divorció repentinamente y regresó a casa con su hijo, añadiendo 2 personas más a la casa. Cuando Peggy y Pye se casaron, la granja de repente tuvo 4 personas más. El problema era que, si bien los niños pequeños podían convertirse fácilmente en amigos y socios, los hijos de Pye ya eran adultos. Integrar a 4 hijos adultos en una nueva familia fue todo un desafío y generó frecuentes conflictos. A través de la investigación se reveló que había indicios de una relación tensa entre Pye y Peggy, lo que aumentó las sospechas de la policía sobre él. No estaba claro si su discordia matrimonial era lo suficientemente grave como para conducir a un asesinato, y este fue el foco principal de la investigación posterior de la policía. A medida que avanzaba la investigación, el oficial Ernest Mincy se puso cada vez más ansioso. Las investigaciones secretas revelaron que, aunque había conflictos entre Pye y Peggy, eran en su mayoría cuestiones domésticas triviales. Además, Pye no había contratado ningún seguro de vida para Peggy, ni había signos de infidelidad por su parte. A primera vista, la muerte de Peggy no parecía beneficiar a Pye de ninguna manera. Además, el propio Pye fue envenenado, aunque con una dosis más baja y no letal. Al principio, la policía se preguntó si podría haber envenenado a todos para quitar sospechas.
Los dos niños de la familia también se vieron gravemente afectados y requirieron una estancia hospitalaria de meses para recuperarse. Si fueran solo hijos de Peggy, podría ser comprensible, pero uno de ellos era el hijo biológico de Pye. Más importante aún, obtener información en la década de 1980 era mucho menos conveniente que hoy. No solo pocas personas habían visto el talio, sino que muy pocas habían oído hablar de él. Como minero, Pye tampoco habría tenido acceso a él. En resumen, Ernest sentía cada vez más que Pye no era el verdadero culpable. Algunos podrían decir que perder a un sospechoso no debería ser gran cosa, pero no es tan simple. Alturas es un pequeño pueblo conocido principalmente por el cultivo de cítricos. La comunidad está muy unida y la zona es muy segura, hasta el punto de que la gente ni siquiera cierra las puertas con llave por la noche. En otras palabras, cualquiera podría haber entrado fácilmente en la casa de Pye para envenenar a la familia. En segundo lugar, al descartar a Pye como sospechoso, los motivos de este caso parecen reducirse a una vendetta personal o a un acto aleatorio de violencia. Pye declaró claramente que no tenía enemigos, dejando la violencia aleatoria como el único motivo posible. Teniendo en cuenta estos dos puntos, el alcance de la investigación se volvió abrumadoramente amplio, haciendo casi imposible continuar. Entonces, ¿es de extrañar que la policía estuviera ansiosa? Justo cuando Ernest se sentía desesperado, Pye de repente recordó algo. Mencionó que su familia había recibido una carta amenazante. El contenido era extremadamente breve y constaba de solo 2 frases. Usted y toda su familia deben abandonar Florida en un plazo de 2 semanas o morirán todos. Algunos podrían preguntarse por qué no había mencionado antes una pista tan importante. Hay 2 razones para esto. En primer lugar, la carta se recibió en junio de 1988, 4 meses antes del envenenamiento. En segundo lugar, Pye inicialmente pensó que era solo una broma. Si nadie de su familia hubiera muerto, se habría olvidado por completo de la carta. Esta pista reavivó la determinación de Ernest de resolver el caso. Si había una amenaza, sugería que podría haber tenido enemigos. Pero, sorprendentemente, Pye siguió insistiendo en que no tenía enemigos. Los investigadores quedaron frustrados por esta respuesta. Afortunadamente, su experiencia les ayudó a notar un detalle importante. La carta estaba dirigida a Bartow, Florida. La familia vivía en Alturas, pero tanto Alturas como Bartow están bajo la misma jurisdicción. Esta división administrativa es bastante rara, por lo que es probable que alguien que no esté familiarizado con la zona no lo sepa. Por lo tanto, la policía creyó que la solicitud de abandonar Florida probablemente era un intento deliberado de engañarlos. La verdadera intención del remitente probablemente era expulsar a la familia de Alturas. Entonces, ¿quién habría hecho tal exigencia? Ernest concluyó que la respuesta probablemente era un residente que vivía cerca de la granja. Así, en el periodo siguiente, la investigación se centró en esta línea de indagación. La policía visitó más de 50 hogares dentro de un radio de 10 millas de la granja de Pye y les hizo la misma pregunta. ¿Por qué crees que envenenaron a la familia Pye? La mayoría de la gente respondió con incertidumbre o ignorancia. Sin embargo, un individuo llamado George James Trepal dio una respuesta particularmente notable. Tal vez alguien quiera que se muden. Esta declaración llamó inmediatamente la atención de la policía. Reflejaba el contenido amenazador de la carta. Por supuesto, el oficial no podía arrestar a alguien basándose únicamente en este comentario. Podría haber sido una coincidencia. Para ser cauteloso, decidió investigar los antecedentes de George. Lo que descubrió fue alarmante. Por decirlo suavemente, George parecía ser una versión real de Walter White de Breaking Bad. En 1972, George obtuvo una doble titulación en Química y Psicología de la Universidad de Clemson en Carolina del Sur. Era una figura muy conocida en la escuela, pero no por razones positivas. George tenía un notable talento en química, particularmente para sintetizar diversas drogas ilegales. También era conocido por su inclinación a compartir estas sustancias con otras personas, a
a menudo sin su consentimiento. Por ejemplo, una vez mezcló drogas en un pastel de chocolate y lo compartió con otras personas durante un viaje, y untaba sustancias cargadas de drogas en los pomos de las puertas de los dormitorios, lo que provocaba que varios estudiantes experimentaran alucinaciones. Fue casi un desastre. Uno puede imaginar que una persona así tendría problemas tarde o temprano, y de hecho así fue. Apenas 3 años después de graduarse de la universidad, George se había convertido en el fabricante de drogas ilegales más notorio de la región sureste de Carolina del Sur, lo que llevó a su arresto y encarcelamiento. El punto crucial es que George tenía las habilidades necesarias para cometer el crimen, ya que utilizó los mismos métodos para fabricar drogas. La verdadera pregunta es, ¿cuál fue su motivo? Pye afirmó que no tenía enemigos. Puede que le resulte difícil de creer, pero George y Pye no tenían ningún rencor personal entre sí. Pero George tenía un rencor profundamente arraigado contra Pye. Suena un poco misterioso, ¿no? No saque conclusiones precipitadas todavía. Déjame explicarles. La esposa de George, Diana, lo conoció en un evento de Mensa. Para darle un poco de contexto, Mensa es una sociedad de alto coeficiente intelectual con clubes en todo el mundo. Los eventos de Mensa son reuniones de personas muy inteligentes que discuten acertijos complejos. George quedó inmediatamente cautivado por Diana cuando la conoció. Diana, a su vez, no solo estaba fascinada por la peculiar personalidad de George, sino que también aceptaba su afición a la fabricación de drogas. Además, ambos tenían un gran interés en estudiar casos reales y eventos misteriosos, lo que los convertía en una pareja perfecta. No mucho después se casaron. Según los comentarios de los vecinos, el matrimonio George era bastante distante y, en general, evitaba las interacciones sociales. Para decirlo sin rodeos, parecían menospreciar a los demás. En marcado contraste, la familia de Pye era sociable y tenía muchos amigos. Eran vibrantes y animados, y si bien las cosas eran agradables durante los días normales, la casa estaba llena de actividad durante las vacaciones. Por separado, ambas familias parecían estar bien, y cada una vivía su propia vida. Desafortunadamente, eran vecinos de al lado. Uno puede imaginar que George, que prefería mantenerse reservado, se irritaría por las frecuentes y ruidosas reuniones de Pye, donde a menudo recibía a una multitud y disfrutaba de actividades animadas. Algunos podrían pensar que las disputas vecinales son triviales y no vale la pena mencionarlas. Si bien esto es cierto hasta cierto punto, la importancia de estas disputas depende de las personas involucradas. Por ejemplo, cierto día de 1988, los 2 hijos de Pye pasaron en motocicleta por el jardín de George. El ruido del motor era ligeramente fuerte, lo que enfureció a George. Inmediatamente amenazó: «Los voy a matar a todos». En septiembre del mismo año, poco más de un mes antes del incidente, el exmarido de la hija mayor de Peggy, Ronald, vino a la granja para visitar a los niños y ayudar con algunas tareas. Como muchas personas que disfrutan escuchando la radio mientras hacen las tareas del hogar, Ronald tenía la radio encendida mientras trabajaba. Esto molestó a George. Salió furioso de su casa y le exigió a Ronald que bajara el volumen porque el ruido de la radio interfería con su lectura. Al ver el comportamiento enojado de George, Ronald no quiso causar ningún problema, así que bajó el volumen. Pero apenas 2 minutos después, George volvió a salir, esta vez exigiendo que Ronald apagara la radio por completo. Un mes después, justo antes del incidente, George volvió a tener una disputa con la familia de Pye por el ruido de la radio. En represalia, cortó el suministro de agua a la casa de vecina. Si bien estas disputas parecían menores, nadie podría haber previsto que una cuestión así pudiera conducir a un ataque violento. Pye nunca consideró que George pudiera estar involucrado en el caso. A estas alturas, todo era todavía especulativo. Para demostrar que George era el perpetrador, se necesitaban pruebas. Los casos de envenenamiento son particularmente desafiantes. A menos que sea sorprendido en el acto, encontrar el veneno por sí solo no necesariamente identifica al culpable. Además, las circunstancias de George no eran sospechosas.
Como miembro de Mensa con gran inteligencia, probablemente ya había considerado cómo manejar la investigación. Todos estos factores hicieron que la recopilación de pruebas fuera extremadamente difícil. Sin embargo, un anuncio en el periódico proporcionó a la policía un posible avance. El anuncio trataba sobre un evento de Mensa que se iba a realizar en un hotel local. Casualmente, los organizadores del evento fueron George y su esposa, Diana. La policía decidió enviar al evento a un agente encubierto, haciéndose pasar por un miembro de Mensa, para acercarse al matrimonio George. Una vez familiarizado con ellos, el agente intentaría extraer información útil. La persona asignada a esta tarea fue una oficial llamada Susan Gorek, quien usó el alias Sherry Ginn en el evento. Como se mencionó anteriormente, la pareja eran entusiastas de los casos de la vida real, por lo que su evento se llamó Murder Mystery Weekend. George, como organizador, había escrito personalmente 4 historias de casos. Cada participante recibió un manual del jugador y se le pidió que interpretara diferentes personajes de acuerdo con las instrucciones del juego. El objetivo era resolver los casos interrogándose unos a otros, lo que se parecía a los juegos de misterio y asesinatos de hoy en día. Dado que la tarea de Sherry era acercarse a la pareja George, inicialmente no le preocupaba el contenido del evento. Cuando abrió el manual del jugador y leyó la primera historia, se sorprendió. Describía un escenario que involucraba a un practicante de vudú que recibió una carta amenazadora de un vecino que decía: «No me agradas ni tú ni tu familia. Salgan de inmediato o estarán todos condenados». Esto fue sorprendentemente similar a la situación que enfrentó la familia Pye y, al mismo tiempo, fortaleció la determinación de Sherry de llevar a George ante la justicia. Durante el evento, Sherry aprovechó cada oportunidad para interactuar con la pareja y rápidamente se ganó su favor. Sherry era realmente excepcional, con una gran inteligencia y un cociente emocional. Después de unos meses de interacciones, Sherry se había convertido en una amiga íntima de George y Diana y se reunía con ellos varias veces a la semana. En noviembre de 1989, un año después del incidente, George mencionó casualmente que quería vender su casa actual y mudarse a Sebring o Virginia. Cuando Sherry escuchó esto, vio una oportunidad. Ella respondió: «Eso es una coincidencia. Yo misma he estado buscando una casa más grande. Como aún no has encontrado un comprador, ¿por qué no me la alquilas por ahora? Cuando encuentres un comprador, puedo desalojar la casa». George encontró este acuerdo perfecto y no tenía motivos para negarse. Así, Sherry pagó el alquiler y se mudó a la casa de George con un gran contingente de policías. Después de realizar una búsqueda exhaustiva, los investigadores encontraron una botella de vidrio marrón que contenía un polvo desconocido en la residencia de George. Las pruebas de laboratorio confirmaron que el polvo era nitrato de sodio. Además, la policía descubrió numerosos equipos e instrumentos en la casa de George, incluida una máquina utilizada para reemplazar las tapas de las botellas de refresco. Aún más afortunado fue que George se olvidó de llevar su diario cuando se mudó. En este diario había escrito claramente que usar veneno como herramienta de asesinato era más fácil y menos probable de ser detectado. La inspiración para este método provino de la novela policíaca de Agatha Christie, The Pale Horse. Con esta evidencia crucial en la mano, las autoridades del condado de Polk arrestaron inmediatamente a George acusado de asesinato y envenenamiento. El 7 de enero de 1991 se inició formalmente el juicio. Dado que la mayoría de las pruebas reunidas por la policía eran circunstanciales, reclutaron a más de 70 testigos, incluidos técnicos de laboratorio de salud pública, expertos químicos del FBI y conocidos de George. Estos testigos proporcionaron pruebas integrales y multifacéticas que abarcaban el motivo, la capacidad, las pruebas toxicológicas y otros aspectos para establecer a George como el verdadero perpetrador. Al escuchar el veredicto, George permaneció en silencio, sin que su rostro mostrara emoción alguna. Nunca admitió ninguno de los cargos durante todo el proceso y mantuvo su inocencia durante el periodo de espera. A pesar de que se han denegado numerosas apelaciones, George, que ahora tiene 62 años, sigue sin estar dispuesto a darse por vencido.
Recientemente apeló ante el Tribunal del Circuito 11 de Atlanta, solicitando la revocación de su condena. El caso aún está bajo revisión, y si bien la culpabilidad de George no es absolutamente segura desde una perspectiva personal, sigue siendo muy probable. Sin embargo, desde una perspectiva jurídica, la acusación carece de pruebas decisivas. Probablemente por eso hubo 3 votos en contra en el jurado. Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta en el caso, y si bien tenemos pistas importantes, todavía hay muchos misterios por resolver. Cada detalle, cada pista puede acercarnos a la verdad. Con suerte, con la avanzada tecnología forense actual, los investigadores podrán encontrar pistas más importantes para llegar a una conclusión definitiva del caso. El camino para descubrir toda la verdad puede ser largo, pero debemos permanecer firmes en nuestra fe en que, en última instancia, prevalecerá la justicia. El 12 de febrero de 1988, Ryan Whaler nació en Phoenix, Arizona. Desde muy joven mostró un talento excepcional para la música. Alrededor de los 10 años aprendió a tocar la guitarra por sí solo sin ninguna instrucción formal. A partir de entonces, podía tocar la melodía de cualquier canción con solo escucharla una vez. Como muchos niños con sueños musicales, Ryan formó una banda con sus compañeros de clase en la escuela secundaria. Aunque no alcanzaron una gran fama, la reunión de amigos con ideas afines le permitió entregarse a su pasión por la música. Aún más afortunadamente, en 2006, justo cuando Ryan, de 18 años, estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria, conoció a una hermosa chica llamada Heather Kwan. Heather era una estudiante universitaria de 21 años con excelentes calificaciones y aspiraba a convertirse en una distinguida fiscal. A pesar de sus diferentes aspiraciones futuras, su atracción mutua rápidamente los llevó a desarrollar una relación romántica. Por coincidencia, justo cuando Ryan se estaba graduando de la escuela secundaria y se preparaba para alquilar un lugar y vivir de forma independiente, un amigo llamado Eric se acercó a él con una queja. Eric dijo que no se llevaba bien con su compañero de habitación, Richie Carver, y que a menudo discutían. Por lo tanto, Eric planeó echar a Richie y encontrar un nuevo compañero de habitación. Cuando Ryan escuchó esto, pensó que era perfecto. Por lo tanto, tomó sin problemas el lugar de Richie y se convirtió en el nuevo compañero de habitación de Eric. Sin embargo, lo que Ryan nunca esperó fue que justo después de mudarse, su amigo Eric se mudara. Esto lo dejó un poco desconcertado. Pero después de pensarlo un momento, pensó, ¿por qué no preguntarle a su novia Heather si le gustaría mudarse juntos? Para su deleite, Heather aceptó rápidamente después de recibir la invitación. Heather tenía una pequeña solicitud. Quería que su mejor amiga Alicia también se mudara. Ryan aceptó de inmediato. Entonces, en diciembre de 2006, Heather y Alicia se mudaron oficialmente al apartamento, convirtiéndose en las nuevas compañeras de habitación de Ryan. Nadie podría haber previsto que un incidente importante ocurriría poco más de medio mes después. El 23 de diciembre de 2006, Ryan fue llamado a casa por su padre, Don Waller. La razón era que el baño necesitaba algunas reformas y su padre no podía encargarse de ello solo, así que le pidió a Ryan que viniera a ayudar. Una vez que el trabajo estuvo hecho y Ryan se estaba preparando para irse, Don sugirió: ¿por qué no llevar a Heather a casa para cenar en un par de días, ya que es Navidad? Ryan pensó que era una gran idea, ya que Alicia no estaría en casa ese día y él y Heather estarían inactivos, así que aceptó la invitación de su padre. La mañana de Navidad, el 25 de diciembre, Don y su esposa estaban ocupados preparándose para recibir a su hijo y a su novia. Por la noche, habían preparado una cena suntuosa. Al ver que su hijo aún no había llegado, Don decidió llamar a Ryan para preguntarle exactamente cuándo llegaría, pero nadie respondió al teléfono. Como también habían invitado a otros para la velada, una vez que todos habían llegado, los Waller tuvieron que empezar a cenar sin Ryan. Durante todo este tiempo, Don siguió llamando al teléfono de su hijo. Pero incluso después de que todos habían terminado de comer, todavía no había señales de Ryan. En este punto, Don estaba muy preocupado.
Claramente algo no estaba bien. Después de una breve discusión, decidieron conducir hasta la casa alquilada de su hijo para ver qué estaba pasando. Cuando llegaron alrededor de las 8 p.m., todavía no podían encontrar a Ryan. La razón era simple. La casa estaba completamente a oscuras y tanto la puerta de entrada como la puerta del garaje estaban cerradas. Golpearon la puerta sin obtener respuesta. Desesperado, Don decidió llamar a la policía. El operador, después de comprender la situación, dijo que alguien se pondría en contacto con ellos y luego colgó. Ya sea por falta de personal en Navidad o por alguna otra razón, Don y su esposa esperaron en el lugar durante casi 3 horas sin ninguna respuesta. Finalmente, no tuvieron más remedio que llamar de nuevo a la policía y explicar la situación desde el principio. Media hora después, 2 agentes llegaron a la casa de Ryan. Primero intentaron llamar a la puerta. Cuando comprobaron que no había respuesta, sacaron sus linternas y las iluminaron a través de las ventanas. Para su sorpresa, al momento siguiente, uno de los agentes se dio la vuelta con expresión tensa y dijo: «Algo va mal. Creo que veo a alguien tirado en el suelo». Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué crees que haría normalmente la policía en una situación así? En mi opinión, sin duda derribarían la puerta inmediatamente para comprobar la situación en el interior y prestar ayuda a cualquier herido. Pero, ¿sabes lo que hicieron realmente los 2 agentes en la escena? Primero hicieron que los Waller se apartaran, porque la casa podría ser potencialmente una escena del crimen que necesitaba ser asegurada. Luego llamaron por radio a la estación para solicitar una orden de registro. Así es, has oído bien. Vieron a alguien tirado en el suelo y aún así pidieron una orden de registro. Desafortunadamente, los Waller eran demasiado respetuosos de la ley. A pesar de su intensa ansiedad, solo podían esperar afuera. Y esperaron durante más de 1 hora. Finalmente, la orden de registro fue aprobada. Ahora deberían poder entrar y verificar, ¿no? Bueno, entonces la policía dijo que necesitaban encontrar un cerrajero. Cuando finalmente llegó el cerrajero, no era muy hábil. Después de mucho tiempo, no pudo abrir la puerta principal. Entonces llevaron sus herramientas a la puerta trasera. Inesperadamente, la puerta trasera tampoco se pudo abrir. Mientras los oficiales observaban tranquilamente al cerrajero trabajar, de repente se escuchó la tos de un hombre desde el interior de la casa. Ante esto, la policía exigió inmediatamente que la persona que estaba dentro abriera la puerta. La persona obedeció. Lo que apareció ante ellos fue un hombre con la cara magullada e hinchada. Los investigadores solo lo miraron durante unos segundos antes de notar que alguien parecía estar tirado en el suelo detrás de él. Al inspeccionar más de cerca, encontraron a una mujer tendida en el suelo. Más importante aún, su cabeza estaba cubierta de marcas rojas y claramente llevaba muerta algún tiempo. Como algunos podrían haber adivinado, la persona que abrió la puerta a la policía fue Ryan Waller, el amado hijo de Don. La mujer fallecida era su novia, Heather Kwan. Como se mencionó anteriormente, dado que las puertas delantera y trasera y el garaje estaban cerrados, la escena del crimen era efectivamente una habitación cerrada con solo Ryan y Heather adentro. Esto hizo que pareciera que Ryan era el único posible culpable de la muerte de la víctima. Con esto en mente, los oficiales en la escena inmediatamente sacaron sus armas y ordenaron en voz alta a Ryan que se acostara en el suelo. Ryan, por otro lado, parecía completamente inconsciente de lo que estaba sucediendo y seguía preguntando: ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Al ver esto, los investigadores no perdieron el tiempo y rápidamente lo esposaron. Cuando los Wallers vieron que llevaban a su hijo al auto de policía, se quedaron atónitos. Cuando intentaron acercarse y preguntar qué estaba pasando, un oficial les bloqueó el paso y les advirtió que no interfirieran con la investigación ni causaran problemas. La familia Wallers, siendo ciudadanos respetuosos de la ley, no se atrevieron a resistirse a la policía autoritaria. Pero como se estaban llevando a su hijo, no podían simplemente ignorarlo. Entonces se acercaron a otro oficial que parecía más amigable con la esperanza de obtener alguna información. Hay un dicho que dice que una cara amable refleja un corazón amable,
y de hecho este oficial más amigable era más accesible. Les dijo a los Waller que su hijo estaba bien, excepto por sus ojos morados. Sin embargo, había una mujer fallecida en la casa y probablemente no podrían hablar con su hijo de inmediato. Sugirió que se fueran a casa y esperaran noticias. Aunque esta conversación dejó a Don y su esposa aún más ansiosos, no tuvieron otra opción que regresar a casa y esperar. Ahora volvamos nuestra atención a la policía. Dado que había habido un homicidio, los investigadores necesitaban realizar un examen exhaustivo de la escena. Este proceso duró más de 4 horas. Cuando Ryan fue llevado de regreso a la estación de policía por el oficial Paul Dalton, ya eran más de las 5 a.m. del 26 de diciembre. Allí le tomaron las huellas dactilares y le tomaron 43 fotografías desde varios ángulos. Después de estos procedimientos, lo metieron en una pequeña habitación para comenzar a interrogarlo. Al principio, Paul le hacía preguntas muy simples, como ¿cómo te llamas? Y ¿en qué grado estás? Curiosamente, Ryan parecía tener amnesia y respondía no sé a todo, diciendo repetidamente que solo quería irse a casa y dormir. Al ver esto, Paul le hizo algunas preguntas más específicas. Así, los dos se enfrascaron en una conversación muy fragmentada. No importaba lo que preguntara la policía, Ryan no podía dar una respuesta completa. Sus pensamientos parecían estar continuamente desconectados. No fue hasta que Paul le dijo que Heather estaba muerta que Ryan pareció prestar atención de repente. Tartamudeando, dijo: «Ahora lo recuerdo. Richie y su padre entraron en la casa y me atacaron con un arco y una flecha. ¿Qué pasó exactamente?». Paul insistió: «Dijiste que Richie y su padre te atacaron con un revólver, pero acabas de decir que usaron un arco y una flecha». «No, dije un revólver». «Primero dijiste que era un arco y una flecha, ahora dices que era un revólver, pero creo que probablemente usaron una pistola de aire comprimido. Si tuvieran un revólver de verdad, probablemente estarías muerto». «Sí, yo también pensé que estaba muerto, así que realmente no sé qué está pasando. Estoy diciendo la verdad, ¿de acuerdo?». Ante tales declaraciones, el oficial Paul se estaba frustrando cada vez más. Miró fijamente el rostro del chico, tratando de aplicar algo de presión. Pero mientras seguía mirándolo, algo hizo clic en la mente de Paul. Rápidamente llamó a un colega y sugirió que la cabeza de Ryan podría haber sufrido una lesión grave. ¿Por qué? Porque Paul notó un pequeño bulto hinchado en el rostro de Ryan que parecía un pequeño dinosaurio. En ese momento habían pasado 9 horas y media desde que los Waller llamaron por primera vez a la policía. A las 7:04 a.m. del 26 de diciembre de 2006, los preocupados Waller recibieron una llamada del hospital. El hospital les informó que el estado de Ryan era crítico porque tenía una bala alojada en la cabeza. Como no había recibido atención médica a tiempo, la herida estaba infectada y su vida corría grave peligro. Sí, todo lo que Ryan dijo era cierto. De hecho, había sido atacado. Sus declaraciones incoherentes durante el interrogatorio anterior se debieron a una lesión en la cabeza, que le provocó problemas de habla y alteración de la memoria. Aún más desafortunado debido a la demora en su tratamiento médico, Ryan había perdido la oportunidad de una cirugía de emergencia. Cuando estuvo en condiciones de volver a ser operado, ya habían pasado 2 días, el 28 de diciembre. Aunque finalmente le salvaron la vida, la cirugía demorada resultó en la pérdida permanente de la visión en su ojo izquierdo y graves consecuencias a largo plazo. Durante los 35 días que estuvo hospitalizado, la policía responsable de la situación nunca visitó el hospital. Por supuesto, si se hubieran esforzado en resolver el caso durante este tiempo, podría haber sido una forma de enmendar el daño. Después de todo, Ryan tuvo un momento de claridad durante su interrogatorio cuando nombró explícitamente a los culpables, Richie Carver y su padre, Larry Carver. No fue difícil encontrar a estos dos. Algunos recordarán que Ryan se mudó a la casa donde ocurrió el incidente gracias a un amigo llamado Eric y su compañero de habitación, Chubbs. ¿Y quién era ese compañero de habitación? Nada menos que Richie Carver.
Entonces, la conclusión es que si la policía hubiera querido arrestarlos, no habría tardado nada. Pero, créalo o no, a pesar de una tarea tan sencilla, la policía no hizo nada desde el momento del incidente hasta que Ryan fue dado de alta del hospital. No fue hasta febrero de 2007, 2 semanas después de que Ryan fuera dado de alta, cuando los investigadores finalmente pensaron en seguir con el caso. Curiosamente, para entonces, el investigador principal ya no era Paul Dalton, sino un detective llamado Porter. Este cambio parecía bastante sospechoso. Mientras tanto, después de unos 2 meses de recuperación, la memoria y las capacidades cognitivas de Ryan habían mejorado significativamente. Si bien los sospechosos que nombró siguieron siendo los mismos, los detalles que pudo proporcionar fueron mucho más completos. Según Ryan, Richie, de 23 años, aunque joven, era un criminal experimentado que había entrado y salido de la cárcel varias veces. Cuando compartía piso con Eric, Richie acababa de salir de prisión. Su temperamento violento y su incapacidad para controlar sus emociones, que lo llevaban a romper cosas con frecuencia, fueron la razón por la que Eric lo echó. Sin embargo, incluso después de ser expulsado, Richie no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Varias veces se coló por la parte trasera de la casa, mirando hacia adentro. Una vez, incluso intentó entrar a la casa. Afortunadamente, Eric tenía un arma y logró asustarlo. Pero al final del día, esto era un rencor personal entre ellos. De hecho, cada vez que Richie se encontraba con Ryan, era relativamente amigable. Antes del incidente, cuando Heather y su amiga Alicia se mudaron a la casa, incluso vino a ayudar. Entonces, Ryan no entendía realmente por qué Richie y su padre cometieron este crimen. Solo sabía que la noche del incidente, él y su novia Heather habían planeado ir a la casa de sus padres a cenar. Heather quería tomar una siesta antes de salir para estar en mejor forma. Alrededor de las 5 p.m., Ryan estaba a punto de despertar a su novia, que estaba durmiendo en el sofá, cuando de repente notó que Richie y su padre se dirigían furtivamente hacia la puerta trasera, sosteniendo armas. Aunque no sabía qué pretendían, su comportamiento sugería que no era nada bueno. Peor aún, Ryan estaba a punto de irse, por lo que la puerta trasera estaba abierta. Al darse cuenta de esto, corrió inmediatamente hacia la puerta trasera para intentar bloquear a Richie y a su padre. Pero Richie también fue rápido. Justo cuando la puerta estaba a punto de cerrarse por completo, el brazo de Richie, que sostenía un arma, entró y disparó 2 veces sin dudarlo. Por pura mala suerte, ambos disparos dieron en el blanco, dejando a Ryan incapacitado y sin darse cuenta de lo que sucedió a continuación. 4 días después de escuchar el relato de Ryan, Richie fue arrestado. Durante el interrogatorio, la policía descubrió el motivo del crimen. A pesar de la aparente buena relación de Richie con Ryan e incluso de haber ayudado cuando Heather y Alicia se mudaron, la tensión subyacente condujo a este trágico evento. La causa principal del incidente en realidad surgió de este mismo acto de ayuda. Ryan era un entusiasta de la música, por lo que su casa estaba llena de valiosos instrumentos y equipos de sonido. En pocas palabras, Richie tenía los ojos puestos en esos artículos y planeó robar el lugar. Dado que el incidente ocurrió el día de Navidad, el delincuente asumió que Ryan no estaría en casa. Tenía la intención de entrar mientras la casa estaba vacía. Su suposición era correcta, pero llegó un poco pronto. En cuanto al tiroteo a ciegas, era inesperado que ambos disparos alcanzaran e incapacitaran a Ryan. Temiendo que la situación se revelara, Richie se sintió obligado a matar también a Heather. Después, Richie y su padre saquearon la casa en busca de objetos de valor y huyeron. Ahora, algunos podrían preguntarse por qué solo se mencionó a Richie como arrestado y qué pasa con su padre. Esto trae a colación otro detalle frustrante. Larry Carver, el padre de Richie, de 54 años, era tan notorio como su hijo. Tenía antecedentes de violencia doméstica, agresión y robo, y había sido encarcelado varias veces. Con su amplia experiencia en evadir la ley, Larry huyó de Arizona a California la noche del crimen,
por lo que los investigadores no lo encontraron cuando capturaron a su hijo. La situación permaneció sin resolver hasta 10 días después del arresto de Richie, cuando Larry finalmente fue detenido. Puede que pienses que soy injusto al decir que el caso quedó sin resolver, teniendo en cuenta que la policía acabó atrapando a Larry. Pero la realidad es que después de capturar a Richie, la policía no tenía intención de perseguir a Larry. Fue solo porque la esposa de Larry, la madre del hijo, Cheryl Carver, fue a la policía y denunció la participación de su marido, que se vieron obligados a arrestar a Larry. ¿Y cuáles fueron los motivos de Cheryl para hacer esto? Los motivos de Cheryl para hacer esto no fueron puramente un caso de justicia desinteresada. Más importante aún, quería asegurarse de que el sistema judicial no le echara toda la culpa a su hijo. Al dividir la responsabilidad entre padre e hijo, podía asegurarse de que ninguno de los dos recibiera una sentencia de prisión. Durante el arresto de Larry hubo un pequeño incidente. Larry, resistiéndose al arresto, huyó rápidamente, lo que llevó a la policía a desplegar una unidad K9 para detenerlo con éxito. Irónicamente, a pesar de resultar herido durante la persecución, Larry recibió tratamiento médico en el hospital, lo que contrastaba marcadamente con el tratamiento que recibió Ryan, la víctima. Pero en comparación con los absurdos que siguieron, estos eventos fueron relativamente menores. En junio de 2008, un año y medio después del crimen, comenzó el juicio. Como Richie confesó sus crímenes, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos: intento de asesinato, asalto, posesión ilegal de armas y robo, y lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora bien, puede que te preguntes a qué cargos se enfrentaba Larry. Bueno, ni siquiera fue llevado a juicio. 3 semanas antes de que comenzara el juicio, Larry fue puesto en libertad. ¿Cómo sucedió eso? Como se mencionó anteriormente, Larry era un zorro astuto. Después de su arresto, decidió negar todos los cargos y resistirse por completo. La policía no tenía pruebas para acusarlo, simplemente porque después del incidente, los investigadores no habían hecho nada durante más de 40 días. Larry y su hijo no eran tan holgazanes. Durante este periodo, Richie vendió todos los objetos robados de la escena del crimen en el mercado negro, lo que provocó que la policía no pudiera recuperar ninguno de los bienes robados. Mientras tanto, el padre se deshizo del arma homicida mientras huía. Sin una confesión, la condena de Larry se basaría únicamente en el testimonio de los testigos. En ese momento, la policía tenía 2 testigos: la víctima Ryan y la esposa de Larry, Cheryl. Richie, como cómplice, podría echar más culpa a Larry, por lo que su testimonio solo se consideró como una referencia. Para este caso, 2 testigos fueron suficientes, especialmente porque el testimonio de Cheryl fue muy claro. Ella le dijo a la policía que la tarde del 25 de diciembre de 2006, Larry, armado con un arma, fue a la casa de su hijo para recuperar algunas pertenencias que supuestamente pertenecían a Richie. Cuando regresó a casa, parecía presa del pánico y confesó que había cometido un error, diciendo: «He hecho daño a 2 personas. Necesito irme de inmediato». Esta confesión implicaba claramente a Larry como uno de los perpetradores. Sin embargo, justo antes de que comenzara el juicio, Cheryl se negó a testificar en el tribunal. No solo eso, se retractó de su declaración anterior, alegando que había mentido a la policía debido a un desacuerdo matrimonial. En un principio, la fiscalía intentó presionarla para que testificara, pero Cheryl invocó la Ley de Privilegio Conyugal de Arizona. La Ley de Privilegio Conyugal permite a un cónyuge negarse a testificar contra el otro cónyuge en el tribunal, incluso cuando conoce la verdad sobre el delito. Ante esta situación, la familia de Ryan y Heather instó conjuntamente al sistema judicial a abolir el privilegio conyugal. Después de 3 años de esfuerzos, el privilegio conyugal fue abolido oficialmente. La ley revisada se conoce en Arizona como la Ley de Heather. El 14 de diciembre de 2012, 6 años después del crimen, Larry finalmente fue juzgado y su esposa Cheryl se vio obligada a testificar, detallando las acciones de su esposo durante el momento del crimen.
Después de un juicio de 10 días y 2 días de deliberación del jurado, Larry fue declarado culpable de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, robo y agresión. El 25 de enero de 2013, Larry fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En este punto parecía que el caso estaba resuelto. ¿Cree que los únicos culpables en este caso fueron Richie y Larry? Al menos la familia Waller pensó lo contrario. Aunque Ryan sobrevivió a la grave lesión, quedó con efectos secundarios significativos y duraderos. Ryan pasó el resto de su vida sufriendo de epilepsia, lo que le hacía imposible vivir de forma independiente. Sus padres tenían que estar con él las 24 horas del día para evitar las convulsiones. No es una exageración. De hecho, cada episodio epiléptico tenía consecuencias graves. Morderse la lengua y romperse la nariz eran cosas menores en comparación con la gravedad de su estado. En 2015, mientras estaba de compras, sufrió una convulsión repentina que requirió decenas de puntos de sutura en la cara. En 2016, otra convulsión le provocó una lesión en la cabeza y finalmente falleció a los 27 años. Uno de los factores clave que contribuyeron a su muerte fue que Ryan no recibió atención médica inmediata en el momento del incidente. Tras su muerte, la familia Waller demandó al Departamento de Policía de Phoenix por $15 millones en daños y perjuicios. Al comienzo de la audiencia, el Departamento de Policía de Phoenix trajo a un supuesto experto médico para que testificara, argumentando sobre la gravedad de las lesiones de Ryan en ese momento. Independientemente de si se recibió atención médica inmediata o no, las consecuencias a largo plazo eran inevitables. Para abordar este problema, la familia Waller contrató a un reconocido neurocirujano conocido en todo Estados Unidos. El experto testificó que cuando el cerebro sufre un traumatismo y sangrado, se produce una hinchazón que puede tener consecuencias catastróficas. Por lo tanto, cada minuto después de la lesión es crítico. A pesar del alto perfil del experto, la policía empleó otra táctica para manipular los registros. Cambiaron la fecha del incidente del 25 de diciembre al 23 de diciembre. El objetivo claro era extender el plazo de intervención policial en el caso. Si el incidente hubiera ocurrido el día 23, Ryan habría estado inconsciente en su casa durante casi 48 horas, y solo las últimas 9 horas habrían sido resultado de la demora policial. Esto reduciría significativamente su responsabilidad en comparación con el caso que ocurrió el día 25. Debido a estas tácticas, el tribunal finalmente desestimó la demanda. Sin embargo, la familia Waller no se había rendido. Están trabajando arduamente para generar conciencia sobre el caso y planean ejercer presión sobre el tribunal una vez que haya suficiente exposición, con la esperanza de responsabilizar a las partes y a los individuos responsables. Alexandria. Ali Cotil nació el 11 de septiembre de 1997 en St. Louis, Missouri, trayendo consigo una luz radiante como su propia sonrisa. Era la hija amada sin límites de Cindy y Keith y la hermana pequeña de Andrew, el hermano mayor que siempre hablaba de ella con un cariño inmenso. Desde que era una niña pequeña, Ali ya era una fuente inagotable de energía positiva. Su sonrisa no solo era radiante, sino que tenía el poder de contagiar, algo que hacía que los demás se sintieran vistos, cuidados y amados. Donde quiera que estuviera, Ali hacía que el espacio se volviera más cálido. En el aula, en el patio de la escuela, o incluso en la pequeña cocina donde su familia se reunía. La gente recuerda a Ali no solo por su alegría, sino también por su bondad innata. Escuchaba a cualquiera con todo el corazón. Ayudaba no por obligación, sino porque realmente quería ver a los demás felices. Esa empatía y dulzura la convertían en alguien que todos querían tener en su vida. Una amiga, una hija, un rayo de sol en un mundo lleno de grises. En sus años en la escuela secundaria Lindbergh, Ali destacaba no solo por participar en el equipo de atletismo y el equipo de animadoras, sino también por su espíritu vital lleno de alegría. Allí conoció a Maddie Norris, su mejor amiga, la compañera en todas las alegrías y tristezas. Entre ellas había una amistad rara,
No solo amigas, sino dos almas que se encontraron, crecieron juntas, soñaron juntas, rieron juntas y grabaron recuerdos que el tiempo no puede borrar. Una chica con un corazón abierto, con una sonrisa que podía suavizar un día entero de cansancio. Esa era Ali Kotile, alguien a quien una vez que conocías, nunca olvidabas. Una de sus actividades favoritas era esas tardes perezosas, tumbadas en el sofá viendo películas románticas. Su película favorita era Legally Blonde. La veían una y otra vez, cada vez descubriendo nuevos detalles para reír y disfrutar. El humor ligero y los personajes cercanos de la película siempre las hacían felices sin parar. Cuando Ali obtuvo su licencia de conducir, ella y Maddie descubrieron el placer de los viajes por carretera. A menudo conducían el convertible de Ali, bajaban la capota, dejaban que el viento les revoloteara el cabello y sentían el aire cálido del verano. Cuando el último año de secundaria se acercaba, Ali aún no tenía novio para el baile de graduación. Aunque algunos chicos la invitaron, Ali nunca había tenido una relación seria. Sintiendo decepción, decidió saltarse el baile. Pero Maddie tenía otros planes. Sabiendo que su amiga realmente quería asistir, Maddie no dudó en ofrecerse como compañera de Ali esa noche. Ese gesto conmovió a Ali y aceptó con alegría. Esa noche, Ali lució un vestido rojo precioso. Después de graduarse de la secundaria, Ali se inscribió entusiasmada en la Universidad de Mississippi, a menudo llamada Ole Miss, en Oxford, Mississippi. Siempre había sido la universidad de sus sueños. A Ali le gustaba el tamaño grande y la atmósfera dinámica de la escuela, especialmente el programa deportivo y la fuerte tradición de fútbol americano. En el otoño de 2016, Ali comenzó su primer año en Ole Miss, especializándose en marketing y negocios. Se sentía especialmente atraída por la comunidad amigable y el espíritu de unidad allí, donde esperaba conocer a un chico sureño, casarse y formar una familia. Ali se integró rápidamente en la nueva vida, participando en muchas actividades y eventos de la escuela. Fue miembro fundadora de la Hermandad Alpha, al mismo tiempo que presidenta del Club de Golf de Ole Miss. Durante sus estudios, Ali también se apasionó por las tradiciones de la escuela, como animar al equipo Rebels. La vida universitaria le dio tiempo para madurar, expandir sus relaciones y la convirtió rápidamente en un rostro familiar en el campus. Una amiga de la universidad, Morgan Hall, recordó que estaba muy impresionada por la fuerza de Ali en el día que se mudó al dormitorio. A pesar de su complexión pequeña, Ali arregló y movió sus cosas por sí sola, lo que impresionó a todos. En una fiesta en el campus, Ali conoció a una nueva amiga llamada Elisa Brick. Desde el primer encuentro, sintieron como si se conocieran de toda la vida. La conexión entre ellas era tan natural que parecía que estaban destinadas a ser amigas. Los atardeceres siempre fascinaban a Ali. Se sentía atraída por los colores cambiantes en el cielo cuando el sol se ocultaba detrás del horizonte. Entre esos colores, el rosa era su favorito. Le hacía sentir paz y ligereza. Ali amaba los atardeceres tanto que decidió capturar esos momentos. Creó una cuenta de Instagram solo para compartir su colección de fotos de atardeceres, con la esperanza de difundir la belleza de la naturaleza a todos. Una noche, mientras salía en un bar en el centro de Oxford, Ali conoció a un chico llamado Brandon Teal de Fort Worth, Texas. Inmediatamente se sintió atraída por él y rápidamente desarrolló sentimientos. Ali a menudo invitaba a Brandon a fiestas y bailes de la hermandad. Con el tiempo, los sentimientos de Ali por Brandon crecieron. Brandon nació en una familia amorosa, con una base cristiana sólida. Tuvo una infancia acomodada porque su padre era un médico famoso en Fort Worth. Al crecer, Brandon tuvo una vida típica de un chico de Texas. Le gustaba cazar, pescar y jugar al fútbol. En unas vacaciones, Maddie Norris, la mejor amiga de Ali de St. Louis, vino a Oxford a visitarla. Estaba ansiosa por conocer a Brandon, ya que Ali le había hablado mucho de él. Sin embargo, Maddie nunca tuvo esa oportunidad. Brandon no apareció, ni se contactó. La conducta de Brandon hirió mucho a Ali,
Ella creía que él haría el esfuerzo por conocer a su mejor amiga. Maddie vio esa tristeza y sintió una inmensa pena por su amiga. Sin embargo, a pesar del dolor, Ali siguió siendo fuerte y continuó disfrutando de la vida en Ole Miss. Dejando atrás las heridas, Ali siguió estudiando bien, siendo activa y alegre. Todo parecía ir sobre ruedas. El verano antes del último año de universidad de Ali en Ole Miss, en julio de 2019, fue un tiempo lleno de entusiasmo y expectativas para Ali y sus padres, Cindy y Keith. Mientras Ali se preparaba para entrar en su último año, sus padres decidieron visitarla unos días en Oxford. Estaban ansiosos por ver a su hija en el entorno universitario y presenciar de primera mano su vida allí. Ese verano, Ali también enseñaba una clase de educación física y tomaba cursos de verano. Cuando sus padres llegaron, ella los llevó entusiasmada a recorrer sus lugares favoritos alrededor de la ciudad, los guió por el campus y les presentó los edificios y lugares significativos para ella. Era una ocasión para que Cindy y Keith sintieran el crecimiento de su hija y se sintieran orgullosos de lo que había logrado. Una noche, mientras sus padres estaban allí, Cindy cocinó el plato favorito de su hija. Toda la familia disfrutó de una cena acogedora, compartiendo risas y recordando viejos recuerdos. Como a Ali le gustaban mucho los adornos con estilo playero, ella y su madre condujeron hasta una tienda para comprar algunos artículos de decoración del hogar con ese tema. Madre e hija pasaron horas eligiendo pequeños objetos lindos, desde cuadros, conchas hasta cojines coloridos, para llevar un poco de atmósfera marina al pequeño apartamento de Ali. El día en que sus padres se preparaban para regresar a St. Louis, Ali les suplicó que se quedaran un día más. Quería que disfrutaran más del ambiente de Oxford. Finalmente accedieron. El 19 de julio, el día en que planeaban volver a casa, los padres llamaron a Ali alrededor de las 7 de la tarde. Ella acababa de despertarse de una siesta corta. Respondió el teléfono con voz somnolienta, diciendo que planeaba salir con amigos esa noche. Cindy le dijo a su hija que la amaba, sin saber que sería la última vez que hablarían. El lago Sardis, a unos 30 minutos en auto de Oxford, es un área amplia famosa por sus campamentos de caza y áreas recreativas de acampada. El área es patrullada regularmente para garantizar la seguridad. Temprano en la mañana del 20 de julio de 2019, un oficial de policía fue asignado a patrullar alrededor del lago Sardis. El cielo estaba negro como la tinta. El espacio estaba desierto de una manera escalofriante. Mientras conducía alrededor del lago, notó algo inusual cerca del área de picnic. Al acercarse, se quedó atónito. En el suelo yacía el cuerpo de una joven, inmóvil, con al menos 9 heridas de bala. Impactado, el oficial llamó inmediatamente por refuerzos. Solo minutos después, otros oficiales y personal médico llegaron a la escena. Al llegar, también descubrieron un bolso tirado en una zanja cercana. Un oficial se acercó, abrió el bolso y encontró dentro una billetera. Dentro de la billetera estaba la tarjeta de estudiante de la Universidad de Ole Miss y la licencia de conducir a nombre de Alexandria Cotile. Después de que el cuerpo fue identificado como el de Ali, la policía tuvo que contactar a sus padres, Cindy y Keith, quienes en ese momento estaban en St. Louis, a cientos de kilómetros de distancia. Nunca pudieron imaginar que en medio de la noche recibirían una llamada informando que su hija había sido asesinada. El shock dejó a Cindy casi incrédula. Los amigos de Ali, al enterarse de que había sido asesinada, también quedaron atónitos. La partida de Ali dejó un gran vacío en sus corazones. La imagen de la chica llena de vida, con una sonrisa radiante y un alma cálida, ahora solo era un recuerdo. Para honrarla, el grupo de amigos de Ali fue a las redes sociales a compartir recuerdos, líneas conmovedoras y juntos crearon el hashtag Justice for Ali, como un llamado a reclamar justicia para su amiga. En las publicaciones contaban recuerdos, las veces que Ali ayudó y transmitió energía positiva. Era su forma de expresar amor y gratitud hacia ella.
Una amiga cercana llamada Brashonda Kendricks, recién graduada de la Universidad de Ole Miss, también expresó su profundo dolor. Ella trabajaba en el dormitorio de la escuela y conoció a Ali durante su tiempo como asistente en el mostrador de recepción. Cada vez que Brashonda trabajaba allí, Ali siempre pasaba a saludar. Ali era una chica dulce, siempre sonriente y viviendo al máximo, dijo. La hermandad Alpha Phi, a la que Ali perteneció, también emitió un comunicado expresando su profundo dolor y luto, enviando condolencias a su familia, deseando que encontraran paz en este periodo de pérdida. Otra amiga de Ali en Ole Miss, Anna Pascoe, escribió en Facebook: Ali era la persona más sincera y positiva que he conocido. Tocó el corazón de todos a su alrededor. Una miembro del equipo de animadoras de la secundaria Lindbergh, Emily Grow, también publicó en Twitter que estaba en shock y triste por la muerte de Ali. Emily dijo que el tiempo en el equipo de animadoras con Ali fue un honor y que ella siempre brillaba con su espíritu optimista. Emily expresó arrepentimiento por no haber tenido la oportunidad de ser más cercana a Ali. En la escena del crimen en el lago Sardis, donde se descubrió el cuerpo de Ali, los investigadores encontraron varias latas de White Claw, un tipo de agua con alcohol ligero, y múltiples casquillos de bala calibre .40 esparcidos por el suelo. Se llamó a un experto en balística para analizar la escena. Los resultados mostraron que el asesino se sentó frente a Ali en el banco de madera de la mesa de picnic cuando disparó el primer tiro. Luego se levantó, rodeó la mesa y continuó disparando mientras se acercaba más. Paso a paso, bala a bala. Una de las balas cerró y se incrustó profundamente en la superficie de la mesa de madera. La policía realizó un registro en el apartamento de Ali para buscar más pistas. Descubrieron su reloj Apple Watch, pero no encontraron su teléfono. Lo extraño era que algunos mensajes de la noche antes de su muerte se sincronizaron automáticamente con el reloj. Gracias a eso, los investigadores descubrieron que Ali había intercambiado muchos mensajes con Brandon Till, y en los mensajes decían claramente que se encontrarían esa noche. Cuando los investigadores descubrieron que Ali había mensajeado con Brandon Till y sabían que habían acordado reunirse, el oficial a cargo del caso decidió contactar a Brandon. El domingo por la mañana, justo después del día en que Ali fue asesinada, se le pidió que viniera a la estación de policía para una entrevista. Brandon dijo que no podía venir ese día, pero accedió a reunirse con el investigador la mañana siguiente a las 8:30. Sin embargo, la mañana del lunes, Brandon no apareció. Cuando Brandon no llegó a la cita con la policía, comenzaron a rastrear los datos de ubicación de su teléfono. Los datos mostraban que Brandon se estaba moviendo por la Interestatal 55 en dirección a Memphis. Al notar que Brandon mostraba signos de fuga, la policía solicitó inmediatamente una orden de arresto y emitió una alerta de búsqueda para su vehículo. El auto de Brandon tenía una placa especial Take It, por lo que era muy fácil de identificar. Solo 2 horas después de que se emitiera la alerta de búsqueda, la Fuerza de Tarea de Captura de Fugitivos en Memphis descubrió su auto en una estación de gasolina. Brandon estaba sentado en el auto, estacionado justo al lado de la bomba. Los agentes se acercaron rápidamente, lo arrestaron y notificaron a la policía de Mississippi. Durante el registro del auto de Brandon, la policía encontró una pistola calibre .40. Cuando salió del auto, en su ropa había manchas de sangre. Después de ser arrestado y extraditado a Mississippi, los investigadores comenzaron a reconstruir los pasos de Brandon en los días previos al asesinato de Ali. La noche del sábado, 20 de julio, se cree que Brandon estuvo con amigos y fue a jugar bolos. Sin embargo, al día siguiente, apareció en la casa de otro amigo, llevando un paquete de 6 cervezas y su pistola calibre .40. Ese amigo recordó que hablaron un rato, y luego, la mañana del lunes, cuando se despertó, Brandon había desaparecido. Al investigar sobre Brandon, la policía descubrió que nunca había estado involucrado en peleas ni tenía historial de violencia. Recopilaron más información de los amigos de Brandon y los allegados de Ali. Dijeron que Ali y Brandon se conocieron en un bar en Oxford durante el primer año de universidad y luego comenzaron a salir.
Pero en el segundo año su relación se volvió tensa gradualmente. Los amigos de Ali notaron que ella parecía preocuparse por Brandon más de lo que él se preocupaba por ella. Esa diferencia llevó a conflictos. Brandon bloqueaba el contacto de Ali, especialmente después de que ella saliera a beber y tratara de llamarlo. Un año después, en el verano antes del último año de universidad de Ali, retomaron el contacto y decidieron intentarlo de nuevo en la relación. En el caso de asesinato de Ali, Brandon fue acusado de asesinato en primer grado, capital murder, el cargo más grave, que podría enfrentar la pena de muerte. La fiscalía lo acusó de haber atraído a Ali al lago Sardis y secuestrarla antes de asesinarla. Cuando se anunció la noticia del arresto de Brandon, toda la ciudad de Oxford se conmocionó. La historia del asesinato de Ali se difundió ampliamente, causando un revuelo en la opinión pública. La gente hablaba, especulaba sobre el motivo, mientras que los medios llegaban para entrevistar y explotar cada detalle. La atención del público traía tanto empatía como más dolor a la familia de Ali. A finales de septiembre de 2019, Brandon compareció ante el tribunal y se declaró no culpable. Mientras la policía continuaba fortaleciendo el expediente, volvieron a examinar los mensajes antiguos entre Ali y Brandon. De los mensajes de abril de 2019, 3 meses antes de que Ali fuera asesinada, la policía descubrió que ella se estaba preparando para los exámenes finales y al mismo tiempo preocupada por posiblemente estar embarazada. El 14 de abril, Ali envió a Brandon una foto de una prueba de embarazo con resultado ambiguo. Brandon respondió que esperarían a ver, pero si realmente estaba embarazada, no mantendrían al bebé. Él escribió: «Podemos comprar pastillas». Ali parecía confundida, diciendo que no estaba segura de querer abortar, e incluso dijo que podría encontrar a un hombre que la amaría a ella y al niño. Pero Brandon insistió, diciendo claramente que tener un hijo arruinaría su vida. Al continuar la investigación, la policía obtuvo imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a Ali saliendo de un bar en la plaza de Oxford alrededor de las 11:45 de la noche del 18 de julio. Aproximadamente una hora después, alrededor de la 1:30 de la madrugada, se encontró con Brandon y juntos condujeron al lago Sardis. Según las palabras del abogado defensor de Brandon, esa noche ambos habían estado bebiendo alcohol todo el día. Al llegar al lago, se sentaron junto a la mesa de picnic, escuchando música y hablando. El abogado afirmó que Brandon dejó la mesa, fue al auto para usar drogas, luego regresó trayendo la pistola. Según la defensa, en ese momento hubo un tiroteo en el otro lado del lago. Luego, Brandon se sentó a hablar más con Ali, pero de repente sacó la pistola y la mató a tiros. El abogado argumentó que la acción de Brandon surgió de la pérdida de control debido a la embriaguez y la influencia de sustancias, en lugar de tener intención previa. Sin embargo, la policía y la familia de Ali no estaban de acuerdo. Creían que Brandon la mató porque sospechaba que estaba embarazada y porque eso podría arruinar su vida. Para ellos era un asesinato calculado, frío y cruel. El 27 de agosto de 2021, Brandon aceptó un acuerdo de culpabilidad propuesto por la fiscalía, por el cual se eliminaba la pena de muerte, a cambio de declararse culpable de asesinato en primer grado y ser sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Los amigos y familiares de Ali asistieron al juicio, todos vestidos de rosa, el color favorito de ella. Después de que se pronunciara la sentencia, Brandon se volvió hacia la familia de Ali, dijo palabras de disculpa y pidió perdón. Admitió que el dolor que causó era irreparable, pero esperaba que pudieran encontrar un poco de paz en sus corazones. Según los resultados de la autopsia, Ali no estaba embarazada en el momento de su muerte. Pero su madre, Cindy, aún cree que su hija estuvo embarazada y perdió al bebé antes. Los amigos y la familia de Ali erigieron un memorial temporal en el lugar donde fue asesinada, junto al lago Sardis, un lugar que solía ser de diversión y ahora se convertía en una obsesión. Cindy y Keith aún conservan los recuerdos de su hija, recuerdos de su sonrisa, de su energía,
de esas tardes rosadas en el horizonte. Cada vez que los amigos de Ali ven un atardecer rosa, la recuerdan. Dedican el resto de sus vidas a mantener su luz viva, para que Ali nunca sea olvidada.